Estamos. Bien. Ahí estamos. Bueno, les doy formalmente la bienvenida y la idea es ver cómo vamos a, como yo decía, salir de este juego, cuál va a ser. Yo me imagino que esto es como cuando uno está saltando la soga, hablando de juegos tradicionales, y bueno, y tiene que salir, y esa salida tiene que ser lo más elegante posible, sin enredarse. Bueno, entonces vamos a tratar de, uso esta metáfora para que entendamos cuál es la idea, ¿no? De cómo queremos nosotros salir de esta cursada poco habitual, diferente, que hemos tenido a causa de la pandemia. Bueno, en principio yo organicé para ustedes que tengamos, vi que nos focalizamos un poco más en la parte de alfabetización, digamos, de primer ciclo, podríamos decir, ¿no? En el último trabajo práctico particularmente, trabajamos con escenas que yo les presenté, como no podemos ir al aula a observar, nos vino bárbaro este material que para mí es maravilloso, ¿no? Este material donde vemos en acción a una maestra con una enseñanza modélica, podemos decir. No sé qué les pareció a ustedes la enseñanza de esta maestra que toma un proyecto que está escrito y que es de Mirta Castedo, de bibliotecas. Ese es uno de los proyectos. Es todo material que se generó con videos y todo para que estuviera a disponibilidad, si bien tiene ya algunos años, porque algunos son de 2012, 2013. Lo que tiene de bueno es que es un material que nos sirve a nosotros en una situación como esta, ¿no? Porque uno puede, como les decía yo, como si tuviera la posibilidad de ir al aula. Pero fueron más situaciones vinculadas a la alfabetización y al primer ciclo, a ver a la maestra en acción en esas situaciones tan difíciles, porque siempre es todo un tema enseñar a leer y escribir, ¿no? Y muchas veces hay planteos sobre esto, bueno, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que, claro, hay una propuesta detrás de esto que implica una intervención docente en situaciones que se proyectan, o sea, uno de qué se tiene que agarrar cuando le toca enseñar, por ejemplo, a escribir, de la planificación, o sea, hay una planificación que uno hizo, y en esa planificación uno incluyó intervenciones docentes, y uno entonces tiene que pensar cómo va a intervenir para que en esa diversidad del aula, y más en una situación como la de la alfabetización, que hay tanta diversidad y de momentos diferentes en los que se puede encontrar un estudiante a la hora de alfabetizarse, las propuestas permitan que cada uno interactúe con textos para, por un lado, construir el sentido. Vieron que leer, tomamos la lectura como construcción de sentido. O sea, leer no es decodificar, que es un concepto muy importante. Leer no es ver la correspondencia entre el sonido y la letra escrita, ¿sí? O el sonido y la palabra escrita, que eso sería decodificar, o sea, yo aprendo un código, lo entiendo y lo aplico. Eso es una parte de la lectura, no puedo decir que no es importante. Yo tengo que aprender a interpretar el código, pero no me alcanza con eso, ¿sí? No me alcanza con eso, y todas las tendencias nuevas, lo leamos en el diseño, en cualquiera de las investigadoras que hablan de alfabetización, o de lectura, y de escritura, todas van a coincidir en esto, que leer es esto de construir sentido, ¿sí? Y escribir es producir sentido. Y en este producir sentido, yo también tengo que saber el código, pero no me alcanza, ¿sí? Por eso hay tanto problema. Vieron que se habla mucho de comprensión lectora, o de, bueno, producción escrita, pero de que hay problemas en este sentido. Uno dice, sí, los chicos leen, pero no entienden lo que leen. Y muchos más grandecitos también leen y no entienden lo que leen. Entonces, bueno, ahí está, porque no se ha trabajado la lectura, o no la hemos pensado de esa manera siempre, como una construcción de sentido. El otro tiene que encontrar el sentido de lo que está leyendo, y tenemos que preparar a los chicos para que lean mensajes diversos, de diferentes portadores de texto. Y es como siempre pongo el ejemplo de Emilia Ferreiro, que se los he contado a las chicas que ya han cursado seguramente alfabetización conmigo. Emilia Ferreiro, que es una grande una investigadora,
argentina, reconocida en el mundo entero, y nosotros acá apenas hablamos de ella, pero fue discípula de Piaget, es de la talla de Paulo Freire, o sea, está entre los grandes, pero la nombramos poco porque, bueno, pasan esas cosas. A veces Emilia Ferreiro, ella dice, bueno, si los chicos tuvieran que aprender a nadar en la escuela, habría piletas de natación, pero como lo que tienen que hacer aprender, entre otras cosas, es a leer y escribir, entonces tenemos que tener muchos libros y portadores de textos de todo tipo y que ellos puedan interactuar. Por eso se habla de que son prácticas del lenguaje lo que se trabaja en las aulas, ¿verdad? Se trabaja con prácticas de oralidad, de lectura y de escritura. Pero bueno, haciendo esa salvedad, que en esas prácticas tiene que haber una construcción del sentido de lo que se está leyendo. Y en este sentido los proyectos ayudan mucho, porque hay un involucramiento mayor de los estudiantes, porque, bueno, esto de escribir algo que va a tener un destinatario real, que otra persona va a leer, y de leer algo que tiene un sentido, vamos a leer esto porque tenemos que fabricar tal cosa, o sea, tiene el propósito de la lectura está vinculado a un interés de los chicos. Yo aprovecho y les nombro, ya que dije el interés, se me vino a la mente la investigadora francesa Josette Jolibert, de la que tanto les he hablado también, a las chicas que ya han cursado otras materias conmigo. Josette Jolibert justamente hace un planteo de trabajar con el interés de los chicos, ¿de qué manera? Y bueno, ella dice, hacemos, por ejemplo, al principio de año una lluvia de ideas, les preguntamos a los chicos qué quieren hacer, qué quieren aprender este año, qué les gustaría hacer. Y los chicos normalmente, ¿qué pueden llegar a decir? En esa lluvia de ideas inicial. ¿Qué pueden contestar, por ejemplo, los chicos de cualquier grado, ¿no? Que uno les pregunte, ¿qué quieren hacer este año? Es medio abierta la pregunta, ¿no? Puede dar muchas respuestas. No sabemos, pero es muy probable que nos digan, y queremos jugar, queremos hacer teatro, queremos hacer una huerta, que eso es todo lo que los chicos te pueden contestar, porque también depende de las experiencias previas que hayan tenido, de los estímulos que hayan tenido dentro de la escuela, pero algo van a decir. Bueno, de ese algo, de esa lluvia de ideas, yo voy a sacar los proyectos. Y dentro de esos proyectos, mi objetivo, mi propósito como docente es que interactúen con textos, o sea, que haya prácticas del lenguaje en el marco de esos deseos, de esos intereses que los chicos ponen de manifiesto. Yo los tomo como excusa para poder meterle los contenidos del diseño curricular, de la propuesta pedagógica que tenga la institución, ¿verdad? Entonces, el proyecto es como la excusa, porque en una época los proyectos se habían vaciado de contenido, los chicos hacían cosas, cocinaban bárbaro, pero no aprendían nada de lengua, por ejemplo. Entonces el objetivo no es que el chico sepa hacer una torta, sino que el objetivo es que sepa leer y escribir, y en ese sentido yo voy a trabajar, por ejemplo, la receta u otros textos prescriptivos, si estoy en un grado donde esté bueno trabajar ese texto, que por lo general va a ser primer ciclo, y voy a pensar en textos a lo mejor más complejos, para segundo ciclo, a lo mejor voy a querer trabajar con una carta o con una novela de folletín, como vimos que fue un proyecto que se hizo en la escuela nuestra, ese que le hicieron de la colección de maestro a maestro, o voy a querer trabajar con textos expositivos, científicos, hacer algún material de un tema científico, de ciencias naturales o de ciencias sociales, o sea, voy a buscar que tenga más contenido. Los chicos siempre pueden trabajar con contenidos interesantes, y lengua lo que tiene es que es la puerta de entrada a los otros conocimientos, porque se entra por el lenguaje. Entonces, yo puedo trabajar con cualquier contenido y yo le meto prácticas del lenguaje. ¿Por qué estoy proponiendo esto? A ver, porque el trabajo integrador nuestro va a ser, como habitualmente hacemos, un proyecto, o puede ser también una secuencia didáctica, ¿sí? Pero lo vamos a proponer para segundo ciclo, porque ustedes en realidad tienen la materia alfabetización. Entonces, bueno, ya vimos un poco de alfabetización, ahora me gustaría que pensemos en función de muchos materiales que tenemos, digamos, hay propuestas múltiples que pueden surgir, que podamos hacer un proyecto para segundo ciclo
en donde pongamos en juego también otros conocimientos que ustedes tienen que tener como docentes. Perdón, pido una breve... Perdón, estaba hablando sobre una medicación que había que dar a mi mamá, me venía una consulta. Bueno, entonces, la idea es que hagamos una clase más en donde tengamos un poco más de herramientas, ¿sí? De las que, sobre todo para uno de los ejes del diseño, que es muy complejo, y que es el de la reflexión sobre el uso, ¿sí? Reflexión sobre la lengua, que es el eje número 4, y ese eje es bastante complejo, ¿no? Porque mientras más avanzamos, más se va profundizando esta reflexión, o las preguntas pueden ser diversas. Entonces, hay una batería de conocimientos que no es que yo los voy a enseñar linealmente así, pero yo como docente los tengo que tener. Tengo que tener los conocimientos de gramática, ¿sí? De gramática de la oración, gramática del texto. Cuando digo gramática de la oración me voy a focalizar en conocer las clases de palabras, fundamentalmente. ¿Sí? Tengo que saber qué es un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, un verbo, un pronombre, etcétera. Bueno, ese va a ser uno de los materiales que les digo que les voy a poner a disposición para que los tengan en cuenta. Y tengo que saber de la gramática del texto, tengo que saber, por ejemplo, que la cohesión y la coherencia, los tipos de conectores que existen, o la referencia que se hace a través, pero va todo asociado, ¿verdad? Porque la referencia se hace a través de pronombres, entonces tengo que saber los pronombres, digamos. O sea que ese conocimiento, por un lado, que lo tengo que tener como un material de consulta, una gramática que la gramática tiene que ver con las reglas, la descripción del idioma y las reglas que rigen a una lengua, ¿no? Que sería la gramática nuestra, la lengua castellana, que incluye también la ortografía, las reglas ortográficas y demás. Bueno, esa batería de elementos, yo estuve viendo más o menos, claro, se recomienda ahora, esto fue cambiando, porque en un momento se había puesto como, así como en las salas de nivel inicial había asepsia de textos en las paredes, y los chicos no tenían que aprender a leer y escribir nada, solamente dibujar, fue un periodo, bueno. Lo mismo pasó con la gramática, no, gramática basta, los chicos no tienen que saber gramática porque la gramática te aleja de la comprensión lectora, o sea, los chicos sabían recitar perfectamente, o de la producción escrita con sentido, o sea, sabían recitar qué era un sustantivo, un adjetivo, un verbo, sabían digamos, conjugar los verbos, o analizar oraciones, o recitar las reglas de acentuación, pero no sabían usarlas. Entonces, bueno, por eso vino toda una movida de que va la comprensión lectora en primer lugar, va el texto en primer lugar, va la función social del lenguaje, o sea, que todo sea con un enfoque comunicacional, pero también social, en el que, como yo les decía al principio, escribís un texto que otro va a leer, no lo escribís por escribir, ¿sí? Y lees un texto que es un texto que circula en el mundo real, que tiene un sentido que vos lo leas, no un texto cualquiera, un recorte de nada que hoy se le ocurrió a la maestra a través de este texto. Bueno, todo tiene como una lógica, ¿verdad? Pero en esa lógica, bueno, en su momento fue como la guerra contra la gramática, que había sido la protagonista, porque solamente se enseñaba gramática en la escuela. O sea, se describía la lengua, pero no se aprendía a usarla, y no se focalizaba en la comprensión lectora. Entonces hubo como un divorcio ahí en una época, y después, ahora se dice, no, en los profesorados tienen que tener a disposición una gramática y poder consultarla. Hay inclusive una gramática de las más tradicionales que se está recomendando en una actualización que hicimos recientemente. Por ejemplo, dicen, bueno, que las chicas tengan a disposición, digo las chicas cariñosamente refiriéndome a ustedes, una gramática como la de Andrés Bello. Bueno, vamos a ver qué gramática, entonces yo voy a tratar de ponerles a disposición en el aula una gramática para que ustedes puedan consultar allí y armar, bueno, vamos a hacer una clase de esto, ¿sí? De un poco de meternos en este contenido que lo tienen que tener ustedes para poder después aplicarlo, pero no es que lo van a enseñar así, sino que es un conocimiento para ustedes, ¿sí? Y con respecto entonces al proyecto, como todo proyecto, yo les voy a dar más, eso quería decir, yo dije proyecto secuencia, porque ustedes con la profe de didáctica general creo que trabajaron esto, ¿no? Con Marisa, de cómo es un proyecto, cómo es una secuencia, cómo son los objetivos, cómo se redactan los objetivos, o los propósitos y todo esto, ¿lo vieron? ¿Lo estuvieron viendo o no llegaron a verlo?
En mi caso, solamente el área de proyecto, porque justamente es lo que íbamos a ver con usted en el área de lengua, y Exacto. ahora lo vamos a hacer con temáticas. En el caso de secuencia, es todo nuevo para mí y lo estoy aprendiendo ahora. Estamos haciendo secuencia, pero es nuevo para mí. Pero es nuevo, están más familiarizadas con el proyecto en general. Bueno, el proyecto, yo propongo un esquema, pero si ustedes están muy aceitadas en otro, vieron que el esquema que yo les propongo tiene, obviamente, un título, como va a ser un proyecto que va a tener que ver, que va a tener que completar, contemplar, no sé la palabra, va a tener que contemplar los intereses de los estudiantes, van a tener que pensar. Pensemos, por ejemplo, un título que podría ser de un proyecto, eh, que tenga que ver con algo que les interese a los chicos. Puede ser, por Profe, ejemplo, ¿hay que respetar la modalidad virtual o podemos hacer un proyecto que se puede llevar a cabo en una escuela con no, una miren, la realidad idea, normal, digamos? digamos que no necesariamente hay que respetar la modalidad virtual, no necesariamente. A veces les puede salir eso porque han estado en esta modalidad todo este último tiempo, y justamente yo les iba a pedir que el proyecto incluyera algo de TIC, pero porque, bueno, estamos trabajando con... Claro, puede ser una complementación, no Exacto. tiene que ser todo el proyecto así. Claro, por ejemplo, en la socialización yo lo hago a través de un Padlet o algún recurso que sea un recurso de TIC. A mí me gusta mucho trabajar con los podcasts, que eso es algo que, porque son transmisiones radiales o televisivas, pero que yo lo Está hice, hablando en chino para mí. por eso arranco, por eso vuelvo y Yo explico. no pasé más allá del power, profe. Bueno, el podcast se está usando mucho y lo escuché, y yo lo estoy aplicando en el secundario, bueno, yo no en el primario, y me gustó mucho el resultado, pero claro, es difícil enganchar a todos los chicos, la modalidad virtual es muy difícil. Vieron ustedes que hay bastante gente que no participa y esto es un problema serio, pero logré participaciones, permite la participación grupal, permite que todos puedan hablar. Un podcast, imagínatelo como un programa de radio o un programa de televisión que los chicos tienen que grabar aplicando un conocimiento que han adquirido, por lo tanto es una fuerte práctica de oralidad, pero también es una práctica, incluye prácticas de lectura y de escritura previas, o sea que por ejemplo, si los chicos están trabajando en un proyecto súper interesante de ciencias naturales, la forma de comunicar, y ahí entra lengua, porque lengua se asocia con todas las otras áreas, ciencias y disciplinas. O sea, hay una relación porque el lenguaje está en todas partes. Entonces, puede ser que uno lo haga asociándose con un proyecto, si a ustedes les gusta, ciencias naturales, ciencias sociales, o puede ser exclusivamente de lengua y de literatura. Fundamentalmente trabajamos mucho también con proyectos de literatura, ¿verdad? Si yo me focalizo en proyectos que, si yo digo, por ejemplo, organicemos los chicos dicen queremos, en esa lluvia de ideas que yo les decía al principio, los chicos van a decir seguramente queremos jugar, o queremos organizar una competencia o algo de una jornada de juegos, o bueno, en este tipo de cuestiones uno tiene que pensar que en esa organización voy a trabajar a lo mejor fundamentalmente con temas de lengua, ¿sí? Con textos, con tipos de textos, y dentro de los textos voy a ver qué temas van a ir incluidos según esos 7 niveles famosos que habíamos visto de Joseph Soliver. Pero puede ocurrir que uno se asocie con otra área, como les decía yo, o disciplina, o ciencia. Yo puedo decir, los chicos están trabajando en un proyecto de investigación sobre las especies en extinción, qué sé yo, por decir, o sobre las especies de aves que hay en la zona, qué sé yo, no sé, pueden ser muchas cosas. Entonces, a partir de eso, yo me engancho y de qué manera voy a trabajar, qué es lo que voy a producir a través de lengua. Tiene que ver, como ustedes habrán visto, si es un proyecto, tiene que haber un producto. O sea que yo tengo que pensar en términos de cuál va a ser ese producto. Si el producto va a ser como les decía, como tenemos que usar TIC, bueno, tenemos que pensar que ese producto va a tener que socializarse a través de Internet, o sea, redes sociales, algún medio de comunicación, pero la socialización va a venir empleando las TIC. Eso es lo que yo pido, digamos, específicamente.
Lo demás, bueno, puede ser el proyecto, lo pueden ustedes trabajar, aunque sea para la presencialidad o algo mixto, porque bueno, en la socialización pido lo de TIC. Y lo de los podcasts que les decía, es esto, de que los chicos a lo mejor tienen la consigna de escribir con todo lo que han aprendido, un guión, donde va a haber uno que va a presentar y cada uno va a decir el tema que han estudiado y cada uno va a decir algo sobre ese tema, el aporte que puede hacer cada uno, y a su vez va a tener que tener música, y eso, que a lo mejor es sencillo, porque hasta con los audios de WhatsApp se puede grabar, o bueno, si ya manejan más recursos, pueden hacerlo con un Zoom, como el que estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? En ese caso, yo, bueno, es un ejemplo de recurso TIC. Yo dije, el podcast puede ser un Padlet. ¿Saben lo que es un Padlet? ¿No lo vieron? Un Padlet es bastante sencillo de crear, porque uno pone, digamos, Padlet, ingresa y se hace una cuenta, que tenés que poner nada más que el correo, o sea, te pide 2 o 3 datos, bastante sencillo, y cada persona puede utilizar hasta 3, y le podés poner un fondo, y ahí te permite que la gente suba, por ejemplo, suba las producciones. Ustedes, claro, la parte de lenguajes tecnológicos y demás, eso, ¿en qué año lo tienen? No me acuerdo en este momento del plan de estudios, para trabajar con TIC. ¿No han tenido? El año vimos, pero no vimos ese tipo de ¿Tuvieron, herramientas. en qué año tuvieron? El año pasado, en primero en mi caso, yo hablo de mi caso. Bien. Sí. Bien. Pero claro, lo que pasa es que recién ahora se empezaron a usar todas estas herramientas con el tema de la pandemia, se usan mucho más. Claro. Power y no me acuerdo qué otro que es parecido. ¿Cuál? Me fue ahora. Power y otro más que es parecido, que no recuerdo el nombre. Sí, uno que fue pero que necesitas hacerlo online, ese que lo tenés que ver en internet. Sí, no me acuerdo cómo se llama eso también ahora, pero sí, eso es lo que han visto. Bueno. Prezi, ¿no es ese? Prezi, exactamente. Bien, ¿viste, Emilia? Que lo tenés más que Power. Sí, nunca lo usé, pero sé el nombre. Prezi, ese es el otro. Sí, pero hay mucha gente que le gusta, a mí no me agradó. A mí tampoco. El Power, aparte, fuiste que se fue modernizando, tiene muchas más cosas y te permite poner mucho texto, video, música, de todo le podés poner al Power. Sí, me parece que... bueno, la idea es entonces que se pueda, digamos, plantear, y a su vez la presentación, la presentación que ustedes hagan, tiene que tener una presentación digital, o sea que pueden utilizar el PowerPoint, o pueden utilizar otro formato de los que yo les estoy proponiendo, pero también puede ser, PowerPoint permite también que uno presente todo lo que ha hecho. En cuanto a la estructura del proyecto, bueno, uno va a pensar en términos de que los chicos como tiene un producto, uno tiene que pensar que tiene que los chicos van a tener que hacer algo que los entusiasme, que les permita vincularse o con otros cursos, o con la comunidad, o con alguien más, ¿sí? Hacer algo para alguien, ¿sí? Es un producto que uno hace para que otro pueda consumirlo, o sea, o leerlo, si es un texto, si es una antología, si es lo que sea, bueno, audios, lo que sea, es para que otro interactúe con eso que ellos, es para publicar, porque si no, no tiene sentido, y ahí va la perfección que uno le va a buscar, porque lo que Jolivet llama la obra maestra, o sea, tiene que estar muy bien escrito, tiene que estar cerradito, para que otro lo pueda entender, porque si no, si yo lo hago para hacerlo en el cuaderno o en la carpeta, no tiene el mismo valor que si lo hago para que otro lo lea, ¿verdad? Entonces, eso, primero voy a pensar en el qué, que ya tiene algunas ideas previas usted, nada más que acá viene el desarrollo bien exhaustivo. Van a tener que tener los propósitos, el propósito que ustedes tienen como docentes. Después vamos a tener, o sea, el propósito es qué es lo que yo quiero que aprendan a través de este proyecto, ¿sí? Va a tener que tener los objetivos, y los objetivos están más centrados en los chicos, ¿sí? Voy a tener que ponerle una fundamentación. ¿Y qué es una fundamentación en un proyecto?
Y la fundamentación, digamos, explica qué enseño y por qué lo enseño de esa manera. ¿Sí? Si la fundamentación va a fundamentar qué es lo que enseño, por ejemplo, voy a fundamentar por qué trabajo con prácticas del lenguaje. Y eso, bueno, tengo letra para explicar por qué trabajo con prácticas del lenguaje, que a su vez van a hacer que los chicos participen cada vez más activamente de la cultura letrada y que puedan participar como ciudadanos, que comprenden los mensajes que circulan en la sociedad y que ellos también puedan producir mensajes que los demás comprendan. Eso tiene letra en el diseño y en todos los materiales que estuvimos viendo. Hay mucha explicación teórica de por qué trabajamos con prácticas, porque antes uno no trabajaba parecía que uno trabajaba más con teorías. Bueno, ahora, vos decís, ¿cuál es el contenido? El aprendizaje, el contenido, como se dice ahora, y es la práctica. Parece que uno dice, le cuesta entender que el contenido, porque a uno le parece que en contenidos tiene que tirar temas teóricos. No, el contenido es la práctica. Eso es donde como se corrió el eje de lo que se enseña hoy en la escuela en lengua. El contenido es la práctica del lenguaje. Y todo lo demás viene a fortalecer el desarrollo de esa práctica. Entonces, va a tener una fundamentación, como decíamos, donde voy a explicar por qué enseño esto, o sea, por qué trabajo con prácticas del lenguaje, y por qué lo hago de este modo, es decir, por qué lo hago, por ejemplo, a través de un proyecto. Entonces ahí voy a buscar un poco de letra sobre por qué se trabaja con proyectos, voy a buscar, el diseño me va a brindar información, pero también puedo utilizar otra bibliografía que yo también les voy a acercar ¿sí? Un minuto, profe. Hay una compañera que me está escribiendo, Perdón, Lorena. Magalí, adelante, Magalí, te admito. Y Sí, dejé de mirar, gracias. Profe, Mara también quiere entrar, Mara Gallegos. Pero Mara, vos sabés que Mara no está acá, esperando. En la sala de espera no hay nadie más. Lorena ¿Será Donet me Ah, porque puso en el grupo ahí. ella a lo mejor, ¿qué le puede estar pasando que no puede acceder? Porque puede ser, a lo mejor me está por aparecer, o todavía no apareció y está por aparecer. Voy a estar atenta a ver si Mara pide entrar, la admitimos. Ahí le damos la bienvenida a Magalí. Magalí sí ha podido entrar. Hola. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, faltaría que pueda entrar entonces. Ya cualquier cosa vemos qué está pasando con Mara. Que vuelva a entrar, que salga y vuelva a entrar, que haga clic en el link que yo les mandé al grupo. Bueno, ahí le digo. Sí, porque no aparece en la sala de espera. Que salga y que vuelva a entrar. Bueno, ahí está. Ahí está. No, ahí está. Admitir. Usuario, dice. Capaz que sea ella. ¿Quién está entrando? A ver. No sé si logró entrar. Bueno. Chicas, les digo algo. Vieron que esto tiene sus tiempos, el Zoom, que dura 40 minutos. Si se llega a cortar en algún momento, volvemos a entrar con el mismo link. No hay que hacer nada. Yo tengo que volver a entrar, les tengo que volver a admitir. ¿Se entiende? Si queda algo pendiente, por las dudas, les digo que funciona así. A ver, no, ya está. Romina, Magalí, Fiorella, Emi, Carolina, Maribel. ¿Y qué pasó con Mara? Porque alguien con un nombre usuario se llamaba, intentó entrar, pero no pudo entrar. Puede ser que salga y vuelva a entrar. A lo mejor era ella. Seguramente Lorena. era ella. gente que está entrando Lorena y ya se abandonó porque ¿No puede? no, ¿No puede entrar? ya ahí me avisó Ahí que hacía de las 7. está Mayra Navarro, mirá, Mayra sí. A Mayra la estoy viendo. Dice uniendo, por lo pronto ella está entrando. ¿Será que hay mucho problema de conectividad? Ahí está Mayra. Si a Mayra la vemos, Mayra tiene que habilitar el audio porque no está escuchando nada, tiene solamente la cámara. Ahí dice usuario nuevamente, seguramente es Mara, uniendo, ahí va. Bueno, y Lorena dice que no se pudo conectar. Ahí está. Hola, profe. Hola.
Ahí está. Bueno, ¿quién me saludó? Ah, Lorena. Lorena pudo entrar. Entonces la que no pudo entrar es Mara. Es Mara que no puede entrar. Y que ¿Quién salga es y que ella? vuelva a intentar, a ver. A ver si logramos que se conecte Mara. Bueno, les decía, chicas, entonces que estábamos en la parte de la fundamentación, que van a tener material para sacar. Estamos hablando del proyecto que vamos a hacer, y bueno, va a haber una clase antes, y después va a haber un proyecto. O sea, la semana que viene vamos a estar trabajando con esta clase, y ya después les doy la consigna del proyecto, porque yo tengo que manejar bien los tiempos también, ¿no? Tengamos en cuenta que creo que para el 23 de noviembre yo ya tengo que tener entregada la planilla de las diferentes instancias, quienes que han venido más o menos sosteniendo una actividad bien, hasta con los saberes acreditados hasta esta fecha, y quienes, bueno, o tienen que rehacer cosas, o dar trabajos y demás, que pueden pasar a la instancia de diciembre, o pueden pasar a la instancia de marzo, ¿sí? Emi, ¿estabas por decir algo, Profe, Emi? para la próxima, sí, le quería preguntar, para la próxima clase, ¿le podemos proponer más o menos la idea que tenemos? Y cualquier cosa usted nos dice si nos conviene hacer alguna modificación o Sí, algo, sí, aunque ya sea tiene, así, bárbaro, me parece verbal, bárbaro. digamos, Sí, me parece como bien. para sacarnos dudas también y de ahí, Exacto. bueno, ya empezar. Sí, que ya vayan diseñando la idea, que ya cuando nos volvamos a ver tengan más o menos una idea, porque es muy importante, capaz que la propuesta es una propuesta que no se relaciona con lo que estamos hablando, ¿verdad? O que tiene digamos, algunos puntos que no se relacionan. Entonces, es bueno que lo podamos, aunque sea, socializar acá previamente. Ujú. Bien, entonces, la idea es que puedan ir pensando en esta propuesta. Les decía que para las que entraron después, les digo que si se llega a cortar, con el mismo link vuelven a entrar, y yo las tengo que volver a admitir, ¿eh? Lo repito porque hay chicas que entraron después, porque vieron que se corta a los 40 minutos. Mayra se ve que no está escuchando nada, porque no le aparece, tiene que tocar una opción ahí, pero habría que avisarle, que cuando vos no te aparece el micrófono, tenés que ponerle entrar por conectar por internet. Eso es una opción que te da Zoom, y tenés que usar el audio de internet, porque si no, no te conecta. Bueno, si alguien le puede mandar un mensajito a Mayra, que está ahí esperando. Está con la cámara sola, digo, no está escuchando. Bueno, les decía entonces que la fundamentación es esto, es por qué enseñamos esto, que sean las prácticas del lenguaje, y por qué lo enseñamos de este modo, que sería por qué lo hacemos a través de un proyecto. Más o menos eso tiene que comprender la fundamentación. Después de la fundamentación voy a tener que, por ejemplo, a ver, les doy un poco la palabra a ustedes. ¿Qué más tendría que tener un proyecto? Hablamos del título, del propósito, de los objetivos, del destinatario que no nombré, que tengo que decir para quién está destinado, para quién lo pienso, si puede ser para un cuarto, un quinto, un sexto grado, o para cualquiera de los tres. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que...? Claro, los contenidos que se trabajan, los contenidos y las aprendizajes. que se trabajan. Exactamente, aprendizajes y contenidos. Pero ahí ya tengo otra ayudita, así como para los objetivos tengo una ayudita. ¿A dónde voy a buscar eso? En el diseño. En el diseño, obviamente. Ahora la pregunta que casualmente hizo Emilia ayer en otra materia es, ¿tiene que ser tal cual lo que dice el diseño? No. Me gusta mucho más cuando los adaptan, porque a veces el aprendizaje contenido que te enuncia en el diseño te dice muchas cosas que después vos haces una partecita de eso, o viceversa, haces algo más amplio que lo que dice ese aprendizaje de contenido. Entonces es muy bueno que lo puedan adaptar ustedes al proyecto de ustedes. Aprendizajes y contenidos adaptados a la propuesta de ustedes. Puedo hacer alusión a las capacidades fundamentales, ya que las vimos, de cómo se van a poner en juego en este proyecto. Voy haciendo alusión a todo lo que conozco también, ¿verdad? Que es importante porque el proyecto es integrador. Entonces, y tengo también, bueno, una vez que ya tengo todo esto, ¿qué me falta? Tengo los aprendizajes de contenido, tengo las capacidades fundamentales. Las actividades.
las actividades. Y dentro de las actividades, bueno, vamos a tratar de proponer algo realizable. Esto es una planificación de algo que podríamos llevar a la práctica, que tendría que tener entre 1 y 2 semanas. O sea que yo voy a proponer actividades para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y después nuevamente lunes, por ejemplo, ¿no? 2 semanas. Eso es. Sería un proyecto para 1 o 2 semanas, no más de eso. Bien, ahí entonces tengo que planificar bien qué actividades voy a hacer y distribuirlas en el tiempo, porque si yo estoy pensando en 2 semanas, ¿qué voy a hacer cada día? Tengo que poner, ¿verdad? Las actividades Sí o día sí. por día. ¿Sí o sí 10 actividades o puede ser menos? No, pueden ser, yo dije, entre 1 y 2 semanas, o sea que si yo lo hago más o menos, Bueno. pueden ser menos, y tengo que poner cuántos días va a durar el proyecto, ¿sí? Bien, entonces, Claro. ahí tengo las actividades. ¿Y qué me falta? Y los agrupamientos y eso. Los El tiempo. recursos. Agrupamiento, el Los tiempo, recursos. los recursos. Bien, las El estrategias. espacio, Las estrategias. porque yo, Claro. por ejemplo, me estoy imaginando una visita a un lugar. Ah, por eso preguntaste si tenía que ser, claro, Entonces, en pandemia. ¿No? Bien, hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer ahí, con la visita al lugar. Tenemos que esperar que se vaya la pandemia, pero bueno, se irá, en algún momento se irá. Esto sí, también sí, pasa. es una planificación para el 2025, básicamente. Ay, no, por favor. Es tu necesidad de salir del aislamiento, Emilia, lo que